Hace algunos años la revista National Geographic informó de un incendio producido en el Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos, y luego de que pasó el incendio, un guardabosques fue para verificar los daños de este parque, y en ello, al pie de un árbol, se encuentra con un ave que estaba completamente calcinada. Al removerla, la ave se da cuenta que ahí dentro habían pequeños polluelos que habían sido protegidos cuidadosamente a costa de su vida por su propia madre. Esta imagen puede ser curiosa, pero es más o menos semejante a la que Dios hace con sus hijos y a la que Dios está dispuesto a hacer con cada uno de sus hijos. Axiomas, más allá de la evidencia. Queridos amigos, estamos muy contentos en este momento de seguir estudiando la Biblia. El tema de hoy es la hora de su juicio. Quiero dar la bienvenida a nuestros amigos que están acá con nosotros. En esta oportunidad está nuestro amigo Jorge Parada. Bienvenido, Jorge, para poder compartir este momento aquí. Gracias, Pastor Tito. Es un placer acompañar en este momento y un saludo a quienes nos siguen en las diferentes plataformas. Igualmente, bienvenido, Natalio. Queremos también un saludo a nuestra audiencia y luego, por favor, guíanos en oración. Un cordial saludo a todos nuestros amigos que nos siguen en las diferentes plataformas, y vamos a iniciar orando, ¿está bien? Querido Dios, una vez más agradecidos en este momento de poder iniciar este estudio de tu palabra, que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe para poder sacar lecciones para nuestra vida diaria. Acompáñanos en este estudio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, y el que no tiene la Biblia puede escuchar el texto. Dice aquí, vino un ángel y dijo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El tema de hoy es la hora de su juicio. La hora del juicio está muy relacionado también a la purificación del santuario. En el Antiguo Testamento había una figura muy clara que ayudaba a entender este elemento que después se va a presentar como un hecho futuro. ¿Qué era lo que acontecía en el santuario terrenal? Había este momento especial, ¿no? Una vez al año, que se le denomina el Yom Kippur, que era el día de expiación, ¿no? Que prácticamente era el día del juicio, ¿no? De que el sumo sacerdote entraba para hacer limpieza, ¿no? de todo el templo. Había ese momento especial de poder, de que el pueblo, ¿no? se arrepintiese, tenga ese momento en su corazón, ¿no? la limpieza. Entonces, es por eso que es importante que nosotros veamos este momento especial, el día de expiación, que de ahí vamos a entender, ¿no? de la purificación. Ahora, en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Es interesante que en el versículo 17 él va a aclarar que este santuario no se refiere ya al santuario terrenal, porque dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré, me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Esta visión de las 2300 tardes y mañanas, que pueden ser entendidas como 2300 días, pero al mismo tiempo tiene un significado, Jorge. Es decir, pastor, que este significado profético tiene un alcance hasta este tiempo. Y en cuanto a esto, nosotros podemos encontrar que hoy existen diferentes interpretaciones, ¿no? Con referencia a este periodo profético. Y nosotros entendemos a la luz de la Biblia, con el principio día por año, que esta profecía tenía que abarcar hasta este tiempo. Se refiere a 2300 años. 2300 años. Y si nosotros aplicamos eso, todos los elementos que nosotros vamos a encontrar en el estudio de hoy encajan perfectamente. De no ser así, entonces entraríamos en algunas complicaciones, pastor. Pastor, este periodo nosotros lo podemos encontrar su inicio en el capítulo 9, el versículo 25,
cuando se le dice, sabe pues y entiende, que desde la salida de la orden para edificar y restaurar Jerusalén. Y nosotros encontramos que ese es el punto de inicio de esta profecía y que en el libro de Esdras se nos muestra claramente que con el código o la orden de Artajerjes, en 457, se da el inicio de esta profecía. Bien, 457 a.C., entonces podemos marcar como inicio de este periodo largo de 2300 años. Y dice aquí el versículo 24 que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. Es decir, 70 semanas con el mismo principio que cada día equivale a un año. Estamos hablando de 490 años. En el gráfico vamos a poder ver que este periodo va a llegar hasta el año 34 después de Cristo. Del total de 2300 años que teníamos, le restamos 490, nos quedan 1810. Y como estábamos ya en el año 34, sumando los 1810, llegamos a una fecha interesante. Llegamos, pastor, con esta explicación clara de la Biblia, llegamos al año 1844, que es un tema también que estamos abarcando en el estudio de esta oportunidad. Muy bien, vamos a conversar sobre esto posteriormente, pero vamos a volver ahora un poquito a ver qué ocurría dentro de esas 70 semanas. Versículo 24, no sé si lo tienes allí, Natalio. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces aquí vemos, dentro de las 70 semanas hay dos momentos especiales, ¿no? Bueno, podemos ahí capaz resaltar, ¿no? Claramente ungir al santo de los santos. Ya dijimos que el 457 a.C. inicia esta profecía y de los 70 termina el año 34, pero ahí hasta el ungimiento, donde dice del santo, llegamos al año 27 después de Cristo, que es el bautismo de Jesús, ¿no? Y a partir de ahí tenemos una semana todavía que están divididas en dos, ¿no? Claro, aquí vamos a encontrar detalles dentro de esto, cuán preciso es Dios y en la profecía cómo se van cumpliendo cada uno de los detalles, diríamos de manera cronológica. Aquí podemos notar nosotros la precisión con la que Dios adelanta a través de la profecía los acontecimientos que sucederían, de modo que nosotros a medida que va cumpliéndose podemos darle la seguridad a la profecía bíblica. Menciona que es verdad, el santo de los santos, está hablando a Jesús, de Jesús, versículo 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, refiriéndose directamente, haciendo una referencia a Jesús, ¿no? Mesías, el ungido, la muerte de Jesús. Y luego menciona el versículo 27, por otra semana confirmará su pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, refiriéndose a la muerte del Mesías, ¿no? Literalmente, cuando Jesús muere, ustedes recordarán, los evangelios mencionan que el momento en el que Jesús muere, el velo del templo es rasgado, dando a entender que acabó ya el sistema de sacrificios, de modo que ahí cesa el sacrificio y la ofrenda porque el verdadero Cordero de Dios estaba quitando el pecado del mundo, ¿no? Entonces, yo veo aquí, y creo que ustedes también, cómo Dios es tan preciso en adelantarse en los tiempos y cómo Él tiene el cuidado para que estos elementos nos ayuden a confiar más en su palabra. Es así, pastor, porque esta parte la parte final de esta profecía que estaba determinada al pueblo judío tiene que ver con esta semana final, ¿no? Que empieza el 27 y termina el 34, pero en esta media semana, es decir, al año 31, con la muerte de Cristo, cesan todos los sacrificios y todo esto es corroborado incluso por el tema histórico, ¿no? Entonces nosotros vemos la precisión clara de esta profecía y que nos ayuda a nosotros en este tiempo y todas las generaciones que vienen a tener una confianza total
en la palabra de Dios. Muy bien, queridos amigos, vamos a una breve pausa. Volvemos de nuevo en unos instantes. Ya retornamos con Axiomas. Este tema parece un poquito complejo por todos los datos que aparecen, pero quedemos con el resumen de que Dios adelantó que iba a ocurrir un momento de la purificación del santuario. Este santuario ya no se refiere al santuario terrenal, sino al santuario celestial, porque está hablando de que esta profecía es para el tiempo del fin. Por lo tanto, estamos entendiendo a partir de este estudio de que hay una partida para esos 2300 años que mencionaba Daniel en el capítulo 8, versículo 14. 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. 2300 años. ¿Cuándo empieza? En el decreto de edificar Jerusalén. ¿Cuándo es ese decreto? El año 457 antes de Cristo. Y a partir de allí hemos visto el panorama que nos llega a completar los 490 años destinados al pueblo de Israel, el pueblo judío en específico. ¿Qué significaba que iba a terminar ese periodo? ¿Qué iba a abrirse a partir de ese periodo, de las 70 semanas? Muy bien, a partir de ahí, pastor, terminaría el tiempo determinado para el pueblo judío como exclusivo, como pueblo exclusivo, ¿no?, de Dios, y ahora se aperturaba al mundo gentil, es decir, que la salvación sería para toda la humanidad, ¿no? Entonces, a partir de allí se conoce como el Evangelio a todas las naciones, una buena noticia, ¿no?, para que las personas puedan entender el amor de Dios en el plan de salvación. Ahora, es verdad que Dios había elegido al pueblo judío también para que fuera una luz para las naciones. No es que la salvación no estaba abierta para los gentiles, porque vamos a encontrar ahí inclusive a Rahab, a Ruth, etcétera, pero en base al pueblo de Israel. Y a partir de este momento ya ahora se comenzaría a llevar el mensaje de manera mucho más abierta. Ahí tenemos a Pablo, por ejemplo, ¿no?, convirtiéndose y siendo el apóstol de los gentiles. ¿Qué ocurrió exactamente el año 34, que marca un hito? Ahí terminan prácticamente, ¿no?, los 490 años, el año 34, y ahí inicia la otra parte que hace un momento dijimos, ¿no?, de los 1810. Entonces, si nosotros sumamos los 490, llegamos a ¿cuánto? 1844. 44. Ahora, el año 34, literalmente, el pueblo judío apedrea a Esteban, que se transforma en el primer mártir cristiano, dando la indicación de que ellos estaban rechazando literalmente la exclusividad, ¿no? Y a partir de allí se marca un periodo especial. Bueno, llegamos a 1844 con la interpretación basada en la Biblia, y creo que cuando ustedes corroboren con el texto bíblico y los gráficos, vamos a entender que esta fecha no está siendo forzada, es una fecha que coincide con la profecía bíblica. ¿Qué iba a ocurrir en esa fecha? Sería purificado el santuario. Al mismo tiempo, esto estaba relacionado con el juicio, la hora del juicio. ¿Qué ocurría en ese día del juicio que ya comentó un poquito hace rato Natalio en el Antiguo Testamento, el Yom Kippur? ¿Qué ocurría en ese momento? Interesante, pastor, en Levítico 23, nosotros encontramos aquí en el versículo 28, ningún trabajo haréis ese día porque es día de expiación para reconciliaros con Dios. Y dice, van a afligir su alma ese día. Ahora, interesante, el pueblo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que humillarse, tenía que confesar sus pecados, tenía que arrepentirse, tenía que pedir por una limpieza. Es decir, que ocurriría un cambio de vida. El pueblo experimentaría el perdón de Dios. Entonces, para nosotros en este tiempo es un llamado también, ¿no? Que sería justo a partir de 1844, estamos viviendo en el periodo como que fuera el último momento. Es como que ahora se nos dice lo mismo, ¿no? Correcto. Ahora es tiempo de que ustedes aflijan su alma, se arrepientan, busquen de Dios, porque estamos enfrentando, pastor, a partir de ese periodo, el juicio. El mundo está siendo juzgado por Dios.
Cuando hablamos de juicio, afuera, digamos, en el mundo normal, uno tiene cierto temor para ir a un juicio. ¿Qué seguridad tenemos nosotros para afrontar el juicio divino en este contexto del santuario, de la oportunidad de arrepentirse, del sacrificio y la oportunidad de purificarse el santuario? Sin duda, tenemos nuestro abogado, ¿no?, que es Jesús, quien nos defiende. Al aceptar nosotros a Jesús como nuestro Salvador, que Él murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para nuestra limpieza, tendremos la seguridad de que Él nos hará justo, porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Hay una figura interesante, bueno, hay varias figuras de Jesús en la Biblia, ¿no? Jesús como el sumo sacerdote, que está ahora intercediendo por nosotros. En la escena de la purificación del santuario. En la escena del juicio, Jesús se presenta como abogado, pero también se presenta como juez. ¿Cuánta confianza nos debe dar esto? Ahora, esto también, pastor, nos llama la atención a lo siguiente. ¿Cuál es la garantía de este juicio para nosotros? Como ya vimos en el gráfico, en el año 31 cesa el sacrificio porque Cristo murió y pagó el precio. Ahora en su otra etapa, Jesús como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Es decir, que todo el ministerio de Cristo se vio tipificado en el santuario y todo su servicio, y eso nos da la garantía de estar seguros de que como Cristo ya pagó el precio, como Cristo está intercediendo por nosotros, a través de una vida de entrega, de abnegación, de confesión, podemos estar seguros que estamos en las manos del mejor abogado, por así decirlo, pastor. Creo que justamente esa es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos cuando hablamos del juicio, ¿no? De poder acercarnos confiadamente, como Pablo dice a los hebreos, al trono de gracia, porque Él es el que tendrá misericordia de nosotros. Y una cosa importante, que sabemos que estamos en el momento solemne en el que cada uno de nosotros debe prepararse para ese encuentro especial, y tal vez haciendo referencia a la ilustración que comentaba al inicio, ¿no? Como esa ave protegió a sus pequeños pichones, hasta Jesús usó ese simbolismo, ¿no? Cuando habló de Jerusalén, dijo, cuántas veces quise juntar como la gallina a sus pollitos y ustedes no quisieron, pero la disposición del Señor de protegernos, cuidarnos, es permanente. Pastor, mire lo que dice el apóstol Pablo, ¿no?, en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, aún que nosotros no mereceríamos la salvación, ¿no?, el perdón, pero aún así Cristo pagó y murió por cada uno de nosotros. Yo estoy leyendo ahora Hebreos capítulo 7, versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él no tiene necesidad cada día, como los sacerdotes, de ofrecer primero por ellos y después por los pecados del pueblo, ¿no? Él se ofreció una vez para siempre. Este es un elemento tan importante que creo que cuando hablamos de la hora del juicio, tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Él, claro, haciendo también nuestro acto de entrega, de arrepentimiento, de humillación, etcétera, pero al mismo tiempo la seguridad de la protección divina. Es así, si nosotros enfrentamos un juicio dado a estas características y dado lo que Jesús hizo, está haciendo y hará por nosotros, creo que estamos en condiciones de tener una vida, digamos así, confiada, porque tenemos un Dios misericordioso que está dispuesto a salvarnos. Queridos amigos, estamos llegando al final, vamos a una pausa, volvemos a las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas.
Amigos, hemos llegado al final de esta lección. Es una lección interesante, un poquito compleja cuando comenzamos a ver números, pero cuando vamos entendiendo cada detalle, vamos a darle gracias al Señor cuán específico fue Él en dar datos, inclusive con muchos años de anticipación, que confirma la veracidad de las Sagradas Escrituras. Gracias, Jorge, por estar con nosotros y por favor, algunas palabras de conclusión. Muy bien, realmente esta lección debe llamar a nuestra vida a tomar acciones, ¿no? Decisiones. Así como el objetivo era la purificación del santuario, hoy cada día podemos tener acceso a purificar nuestra vida, pedirle a Dios que limpie nuestro corazón y así poder estar listos para el encuentro con un Dios santo. Así Amén. que esa es la invitación esta tarde. Muy bien. Igualmente, Natalio, por favor, algunas palabras de conclusión. Queridos amigos, nosotros debemos confiar en la palabra de Dios, ¿no? En la Biblia. Y el mensaje de la hora del juicio simplemente es un llamado al corazón para que nosotros tengamos un compromiso con Jesús. Bien, la purificación del santuario, la hora del juicio, de acuerdo al el dato profético, empezó el año 1844. A partir de ese momento estamos viviendo ya en el proceso del juicio previo a la segunda venida de Jesús, y Pablo nos recomienda lo siguiente en Romanos capítulo 13, versículo 11. Esto, conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Queridos amigos, estamos viviendo en tiempos solemnes, especiales, de consagración, de acercamiento a Dios, pero al mismo tiempo cercanos a nuestra salvación. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Axiomas, más allá de la evidencia.